Estamos de retorno gracias a la gente que está con nosotros en Primera Impresión. En este jueves siempre es un buen momento para reflexionar. Y es por eso que estoy con un invitado especial en este momento, el hermano William Ari, pertenece a la Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial. ¿Y saben qué? Vamos a tocar temas importantes, misterios de la Biblia, para conocer un poco más sobre el contenido que tiene este magnífico libro a través de las palabras de Dios. ¿Cómo está, hermano Ari? Qué gusto saludarlo. Bienvenido a TVU, como Alexandra, siempre. muy buenos días. También muy buenos días a toda la teleaudiencia y muy agradecido por la cobertura del espacio que nos brindan. Este espacio muy importante para poder reflexionar un poco más y conocer algunos misterios de la Biblia juntamente. El enigmático uso del plural en Génesis, del pluralismo en Génesis. Hermano, ¿qué quiere decir esto a la hora de poder conocer la Biblia? Sí, en realidad hay un enigmático uso del plural en el Génesis que muchas personas, eruditos, estudiosos de la Biblia, intérpretes de la Biblia, desean saber por qué Dios se expresa de manera plural en el Génesis. Sin embargo, hace 2000 años Jesús, él siempre hablaba a través de parábolas. Por eso esto podemos evidenciar a través del libro de Mateo capítulo 13, versículo 34 al 35. Pero ¿qué libro de la Biblia nos habla acerca de la creación del mundo? Es el libro de Génesis. Entonces, desde el Génesis es un misterio el enigmático uso del plural. Si nosotros, permítame utilizar la Biblia, si nosotros nos vamos al libro de Génesis, ¿ya?, que nos habla de la creación, el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, muestra lo siguiente. Aquí Dios se expresa y dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Muchas personas han tenido la idea de que Dios es uno, el único creador. Sin embargo, si Dios es uno, debemos preguntarnos por qué Dios se expresa de manera plural, mencionando hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Qué se entiende sobre esto? ¿Que hubo alguien más De la hecho, creación? porque Dios se expresa de manera plural, porque si Dios fuera uno, Él diría, haré al hombre a mi imagen conforme a mi semejanza. La respuesta la podemos hallar en la Biblia, a través del versículo 27, que indica: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El hombre, el ser humano, fue creado a imagen de Dios, pero como resultado de esta conversación del versículo 26, se creó varón y hembra. Es decir, ya que los varones salimos a imagen de Dios Padre, debemos preguntarnos, ¿las mujeres a imagen de quién fueron creadas? ¿Debe de existir otro ser creador de imagen femenino que entregó su imagen a la mujer? O sea, esto quiere decir que tal vez, si bien dices que el hombre ha sido creado, claro, a imagen y semejanza de Dios, ¿existe una mujer detrás? De hecho, porque no es el único pasaje de la Biblia. Hay muchos pasajes de este libro de Génesis que hablan acerca de que Dios no estaba solo, sino que Él estaba acompañado. Permítanme mostrarles otra evidencia que seguramente la población también conoce. Muchos han escuchado acerca de la Torre de Babel, ¿no es así? Ajá. Pero miren, en la escena de la Torre de Babel, Dios se expresa de la siguiente manera. Por eso, si las personas buscan en casa el libro de Génesis, capítulo 11, versículo 7, se encontrará con lo siguiente. Dios en este pasaje de la Biblia dice, en la escena de la Torre de Babel: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Es decir, Claro. Dios aquí se expresa y dice: descendamos y confundamos. Dios, al confundir la lengua de las naciones, Él debería haberse expresado de manera singular y decir: ahora pues descenderé y confundiré allí su lengua. Pero Él dice: descendamos y confundamos. Entonces, ¿acompañado de quién estaba Dios en ese momento para decir descendamos y confundamos? Por eso estos son misterios de la Biblia que nosotros necesitamos comprender y escudriñar para poder comprender con más precisión con quién estaba Dios al momento de la creación. Y en esta ocasión, hablando del tema de la creación, porque claro, Génesis, principalmente el contenido que tiene Génesis es el tema de la creación de la tierra, del ser humano y las temporadas que tuvo la creación de la tierra. Hermano, yo sé que a veces hay personas que dicen: pero ¿qué está haciendo? Nos está desinformando. Si existe solamente un Dios. Mi hijo está viendo en este momento y me está preguntando: ¿hay más dioses, no? Todo tiene una explicación.
Y se trata justamente de eso, de misterios de la Biblia, de conocer un poco más la Biblia. Hermano, quiero que por favor te dirijas a la gente que tal vez no entiende este tipo de contenido a veces. Sí, muchas veces para nosotros puede ser algo impresionante poder escuchar estos asuntos de la Biblia, pero nosotros debemos tener un estudio minucioso, cuidadoso acerca de la Biblia. Por eso, si nosotros vemos el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39, Jesús nos dijo, ¿no? Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. El único medio para poder conocer a nuestro Dios es a través de la Biblia. Por eso nosotros, como Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial, estamos prestos para poder enseñar a la población acerca de estos misterios de la Biblia. A ver, hermano, la gente que tal vez puede interesarse en ir a la iglesia, en ser parte de la Sociedad Mundial Misionera en este caso, ¿qué días puede dirigirse? ¿Cuáles son los días de reuniones o el lugar tal vez? La iglesia está presta para poder atender a la población en general, para poder enseñar los misterios de la Biblia todos los días de la semana en realidad. A partir de las 8 de la mañana en adelante, nosotros estamos prestos para poder enseñarles, pero los días de reunión se realizan los días sábados a partir de las 8 de la mañana en adelante. Y nuestra dirección es la Avenida Argentina 2068, es decir, Argentina y Villalobos, Miraflores. Hermano, y la gente consulta nuestras redes sociales, la gente se comunica con Primera Impresión. ¿Cómo empezar a conocer la Biblia? Yo sé que hay gente que tal vez nunca ha abierto la Biblia y tal vez ha podido leer un versículo, siquiera un capítulo de la Biblia. ¿Qué debemos hacer para empezar a conocer la Biblia? Primero, tener ese interés de poder un poco más conocer este libro que siempre lo hemos tenido en casa, y también previamente poder orar a nuestro Dios, ¿no? Para que Él pueda permitirnos al momento de poder leer, tener entendimiento acerca de la Biblia, porque aunque muchas veces hemos leído la Biblia, pero sin embargo no hemos tomado interés en estos pasajes que se encuentran en la Biblia en realidad. Y le digo esto, ¿sabe por qué? Porque hay gente que a veces busca la salida en la palabra de Dios, pese a tantos problemas, las circunstancias, la presión social, conflictos, hechos de violencia que se registran tal vez en colegios, y nos preguntamos por qué. ¿Qué pasa con nuestros niños? ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Qué pasa con la educación? Pues yo creo que principalmente tenemos que educarnos conociendo la palabra de Dios, ¿no? De hecho, hay mucha información en la Biblia que nos permite poder educar a nuestros hijos. En realidad hay muchas enseñanzas de la Biblia sobre jóvenes, cómo ellos han podido acercarse a Dios en realidad. Ahora la tendencia en la juventud es muchas veces lamentable porque genera hechos de violencia, etcétera, pero nosotros debemos acercarnos a la Biblia para que podamos tener una vida conforme a la voluntad de Dios. Sí, y es triste lo que escuchamos, ¿no? En las noticias, desde la fuerza antiviolencia, casos de violación entre mismos niños que tendrían que estar pues pensando en cosas o conociendo recién cosas de lo que significa estar en la tierra, del sentido de estar presentes y vivos, respirando aire en esta tierra. Vaya que complicado, desde ya se empieza a generar hechos de violencia, pensamientos de dañar al prójimo en este caso. Creo que es importante este tipo de contenidos para padres de familia hacia los hijos, ¿no? Es muy, muy importante, Alexandra, y es por eso que la tarea fundamental de la Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial, no solamente es poder estudiar la Biblia, sino también realizamos muchas veces seminarios bíblicos con temas de nuestra actualidad, es decir, acerca del crimen, cómo reducir el crimen, ¿no? En nuestra sociedad, y poder concientizar a la población en general qué clase de vida nosotros debemos llevar mientras permanecemos en esta tierra. Por eso invitamos cordialmente a la población para que pueda personarse a la Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial, y podamos juntamente poder estudiar la Biblia.
Gracias, hermano. Y me interesa un tema, el sentido de estar en la tierra. ¿Le parece si para la próxima tocamos ese tema? Porque a veces hay personas que estamos desorbitadas en ese sentido, ¿no? Está bien, de hecho vamos a tocar ese tema en otra oportunidad. Hermano, muchas gracias. El hermano William Sahari, parte de la Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial en este caso. Agradecemos mucho por estos consejos y le digo, siempre es importante y cualquier momento es importante para reflexionar.